Mira, cómo el Espíritu Santo me enseñó los secretos de los milagros y cómo tú también puedes vivirlos. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que ves? ¿Has presenciado situaciones que desafían la lógica, momentos donde lo imposible se hace realidad? Hoy quiero revelarte algo que cambió mi vida para siempre. Una verdad que despertó en mí un entendimiento profundo sobre los milagros. No se trata de historias ficticias ni de meras coincidencias. Es un poder real, una fuerza activa, viva y tangible que puede manifestarse en tu propia vida. Los milagros no son exclusivos de un pasado lejano ni de relatos antiguos. No son manifestaciones reservadas para unos pocos privilegiados o elegidos. Son una extensión natural de la presencia divina cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas personas nunca los experimentan, no porque no existan, sino porque no comprenden los principios que los gobiernan. Hoy quiero compartirte lo que el Espíritu Santo me enseñó sobre los milagros, cómo descubrí su operación, cómo mi vida fue transformada y, lo más importante, cómo tú también puedes experimentar este poder sobrenatural en tu propia vida. Todo comenzó en un momento en el que mi corazón estaba inquieto. Sentía un vacío inexplicable, una sensación de insatisfacción a pesar de que, desde afuera, parecía que todo en mi vida estaba bien. Había escuchado historias de personas que hablaban de milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, pero en el fondo de mi corazón me preguntaba, ¿realmente existen los milagros hoy en día? ¿O son solo historias que nos han contado para inspirarnos? Fueron noches enteras en las que me acostaba con esa pregunta en la mente. Durante el día intentaba ignorarla, pero volvía con más intensidad cada vez que estaba solo. Era como si algo dentro de mí supiera que había más, que estaba perdiéndome de algo grande, pero no lograba comprenderlo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Fue entonces cuando, de una manera inesperada, fui guiado a descubrir la respuesta. Recuerdo claramente la sensación de un fuego interno, una inquietud que me llevaba a buscar más. Me encontraba en un ambiente de adoración profunda, rodeado de personas que cantaban con un fervor que nunca antes había presenciado. No eran cánticos mecánicos, eran palabras que salían del alma, y cada nota musical parecía traer consigo algo más grande de lo que podía ver. Las palabras que se pronunciaban no eran simples frases, sino flechas directas a mi alma. Sentía que cada oración llevaba un peso especial, como si fueran escritas directamente para mí. Había algo en esa atmósfera que no podía explicarse con palabras. Entonces sucedió. En un instante sentí como si una ola invisible me envolviera. No era algo físico, pero tampoco era imaginario. Una paz indescriptible descendió sobre mí, una paz tan profunda que cualquier pensamiento de duda o ansiedad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Era como si me hubieran desconectado de mi realidad anterior y me hubieran sumergido en otra completamente distinta. De repente, todo lo que había leído y escuchado sobre el Espíritu Santo cobró vida. Mis pensamientos dejaron de divagar y una certeza absoluta llenó mi espíritu. Él estaba ahí. No era una idea, no era un concepto, era una presencia viva, real, palpable. Y lo que antes solo había conocido a nivel intelectual, ahora lo experimentaba de manera tangible. Era como si cada célula de mi cuerpo reconociera su presencia y respondiera ante ella. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Todo dentro de mí gritaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo.
Fue un momento de rendición total, donde por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar completamente envuelto en la gloria de Dios. Desde ese instante, todo cambió. No era solo una experiencia emocional, era un despertar espiritual que transformaría la manera en la que veía la vida. Mis preguntas comenzaron a ser respondidas, pero no con argumentos lógicos, sino con vivencias reales. Este encuentro marcó el inicio de un viaje sin retorno. Segmento 2. El secreto detrás de los milagros. A partir de ese instante, comencé un viaje de descubrimiento. Me hice preguntas profundas. ¿Por qué algunas personas experimentan milagros y otras no? ¿Cuáles son las condiciones para que lo imposible se haga posible? La respuesta que encontré fue reveladora. Los milagros no son eventos aleatorios ni caprichos divinos. No ocurren porque alguien tiene suerte o porque una persona es más especial que otra. Hay una clave, un secreto que pocos conocen. Lo primero que entendí es que los milagros son el lenguaje natural del Espíritu Santo. No son algo raro o excepcional en su presencia, son su manifestación cotidiana. Cuando miramos las Escrituras, podemos ver que donde estaba el Espíritu Santo había milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, resurrecciones, liberaciones. Todo esto era el resultado natural de su presencia. Los milagros no son simplemente un acto divino aislado. Son la evidencia de que Dios está obrando. Son la expresión visible de una realidad invisible. Son la respuesta del cielo a la necesidad de la tierra. Fue entonces cuando comencé a observar algo fascinante. Todas las personas que habían experimentado milagros en su vida compartían ciertas características. No era cuestión de azar, sino de principios espirituales aplicados de manera consistente. Me di cuenta de que hay 3 elementos esenciales que crean el ambiente para que un milagro ocurra. Una fe inquebrantable, no una fe superficial, sino una certeza absoluta de que Dios tiene el poder y la voluntad de obrar. Esta fe no se basa en lo que los ojos ven, sino en una convicción interna inamovible. La fe verdadera no titubea ni se deja intimidar por las circunstancias. Es una fe que no se rinde, que no duda, que no cede ante el miedo. Una rendición total. Dios se manifiesta en aquellos que le entregan el control. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar plenamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad sea la que se cumpla. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. El poder de Dios fluye donde su presencia es bienvenida. Hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente de adoración y expectación. Cuando comprendí estos principios, todo en mi vida cambió. Comencé a ver milagros con mis propios ojos. Situaciones que parecían imposibles comenzaron a resolverse de manera sobrenatural. Personas que estaban enfermas fueron sanadas. Puertas que parecían cerradas se abrieron de formas que no podía explicar con lógica. Recuerdo el caso de un hombre que llevaba años luchando con una enfermedad terminal. Médicos le habían dado meses de vida y su familia ya había perdido toda esperanza. Sin embargo, en un momento de profunda entrega al Espíritu Santo, todo cambió. La atmósfera se llenó de una presencia indescriptible y en cuestión de días su estado de salud comenzó a mejorar hasta que, contra todo pronóstico, fue declarado completamente sano. Ese día comprendí que los milagros no son historias del pasado, son la expresión del amor de Dios manifestándose en el presente. Y cuando nos alineamos con sus principios, nos convertimos en testigos de lo sobrenatural. Cuando aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, los milagros dejan de ser una posibilidad remota y se convierten en nuestra realidad diaria. Nos damos cuenta de que no hay límites para lo que Dios puede hacer. El cielo se une con la tierra, y lo que parecía imposible se convierte en una evidencia palpable de su gloria. Si los milagros son normales en la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no los vemos con más frecuencia?
Esta fue una de las preguntas que más inquietó mi corazón. Si el poder divino es real, si los milagros son una manifestación natural de la presencia de Dios, ¿qué es lo que los impide? A lo largo de mi viaje de aprendizaje, descubrí que hay ciertas condiciones que preparan el terreno para lo sobrenatural. Los milagros no ocurren en un vacío, no suceden simplemente porque los deseamos. Hay principios que rigen lo sobrenatural, y cuando aprendemos a alinearnos con ellos, los milagros se vuelven inevitables. Aquí hay 3 condiciones fundamentales que hacen posible lo imposible. Una fe inquebrantable. La fe no es solo un pensamiento positivo o una emoción pasajera. Es una convicción profunda que desafía la lógica humana. Es la certeza absoluta de que Dios no solo puede hacer algo, sino que lo hará. Muchas veces la fe se enfrenta a la duda y la incredulidad, pero la diferencia entre aquellos que ven milagros y los que no es que los primeros eligen creer incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La fe verdadera no se basa en las circunstancias, sino en la naturaleza de Dios. No dice veré para creer, sino creo y por eso veré. La fe es la puerta que permite que lo imposible se manifieste en lo visible. En mi propia vida descubrí que cada vez que permitía que la duda tomara el control, veía cómo las bendiciones parecían alejarse. Pero cuando decidí aferrarme a la certeza de que el Espíritu Santo estaba obrando, las puertas se abrían de maneras sorprendentes. Una rendición total, Dios se manifiesta con poder en aquellos que le entregan el control absoluto. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar completamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad se cumpla. La rendición es uno de los actos más difíciles para el ser humano. Nos gusta el control, nos gusta saber qué pasará después, nos cuesta soltar las riendas de nuestra vida. Pero aquí está la verdad más poderosa que descubrí. Los milagros ocurren cuando nos rendimos, cuando dejamos de intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas y permitimos que el Espíritu Santo tome el control. Entonces vemos su mano moverse de formas que jamás podríamos haber imaginado. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente donde la presencia de Dios es bienvenida. He aprendido que hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Donde hay adoración, donde hay búsqueda sincera, donde hay un corazón dispuesto, ahí ocurren milagros. Una de las experiencias más impactantes que viví fue en un lugar donde la gente tenía un hambre profunda por Dios. No era una reunión común, era un ambiente de rendición total. La adoración llenaba el espacio, los corazones estaban expectantes y el Espíritu Santo se manifestó de una manera indescriptible. En ese momento, personas que llevaban años con enfermedades incurables fueron sanadas. No porque alguien tuviera una fórmula secreta, sino porque la atmósfera estaba preparada para que Dios obrara. Entendí entonces que los milagros no ocurren por casualidad. Son el resultado de corazones dispuestos, de fe genuina y de un ambiente donde la presencia de Dios es honrada. Cuando estas 3 condiciones se cumplen, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Segmento 4. Testimonios que confirman el poder del Espíritu Santo. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de ser testigo de milagros impresionantes. Testimonios que han dejado una marca indeleble en mi espíritu, que han reforzado mi convicción de que el poder del Espíritu Santo sigue activo hoy, tan real como en los tiempos bíblicos. No son historias inventadas, no son relatos exagerados, son manifestaciones reales que desafían cualquier lógica humana. Uno de los casos que más impactó mi vida fue el de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dicho que no había nada más que hacer, que lo único que le quedaba era esperar lo inevitable. Pero su fe la llevó a buscar un milagro. Durante una reunión de oración, ella se levantó con valentía y declaró que recibiría su sanidad. Mientras la congregación oraba con fervor, algo extraordinario sucedió.
En ese preciso momento, sintió un calor que recorrió todo su cuerpo, una sensación indescriptible de paz y fortaleza. Días después, los exámenes médicos mostraban algo imposible. La enfermedad había desaparecido por completo. Los médicos no podían explicarlo, pero ella sabía exactamente lo que había sucedido. El Espíritu Santo había intervenido. Otro testimonio poderoso fue el de un hombre que llevaba años sumido en una profunda depresión. Había intentado todo: terapias, medicamentos, consejos de expertos, pero nada parecía traerle verdadera paz. Su vida era un constante estado de angustia y desesperanza. Hasta que un día, en un momento de desesperación total, clamó con todas sus fuerzas al Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Sintió como si una pesada carga fuera removida de su pecho, como si algo invisible pero real le estuviera liberando. En ese instante, su mente se llenó de una paz que nunca antes había experimentado. A partir de ese día, la depresión dejó de ser su cárcel. Su testimonio ahora inspira a muchos que atraviesan lo mismo, recordándoles que la libertad es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. También fui testigo de la restauración de una familia completamente destrozada. Un matrimonio que había llegado al borde del divorcio, con años de resentimiento acumulado, con heridas que parecían imposibles de sanar. Parecía que no había solución, que la separación era inevitable. Pero en un acto de fe, ambos decidieron buscar a Dios juntos, se rindieron por completo, pidieron dirección, permitieron que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Con el tiempo, lo imposible sucedió. El amor renació. Las heridas fueron sanadas. La confianza fue restaurada. Hoy, esa familia no solo sigue unida, sino que es un testimonio vivo de que el poder de Dios puede reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido. Estos testimonios, y muchos más, confirman algo irrefutable. El Espíritu Santo sigue obrando hoy. Los milagros no son eventos aislados del pasado, no son leyendas antiguas que quedaron en los textos sagrados. Son realidades presentes, accesibles para todos aquellos que creen y están dispuestos a rendirse por completo a su presencia. He visto personas recibir provisión sobrenatural en momentos críticos, donde no había esperanza alguna. He visto adicciones romperse instantáneamente en la presencia de Dios. He visto corazones endurecidos volverse humildes, llenos de amor, llenos de gracia. No hay límites para lo que el Espíritu Santo puede hacer. Si alguna vez has dudado de que los milagros son reales, deja que estos testimonios sean la prueba. Dios no ha cambiado. Su poder sigue tan vigente como siempre. Y lo mejor de todo es que no está reservado para unos pocos, sino que está disponible para ti también. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu ser sabes que hay algo más. No es casualidad, es una invitación, un llamado directo a tu espíritu para que des el paso definitivo hacia una vida donde lo imposible se vuelve posible. El Espíritu Santo no es una idea ni un concepto abstracto. Es una presencia real, una fuerza activa que anhela transformar tu existencia desde lo más profundo. Tal vez has sentido su llamado antes, en esos momentos de soledad, en esos instantes en los que sabías que algo más grande te estaba esperando, pero no supiste cómo responder. Hoy, esta es tu oportunidad. Los milagros no son privilegio de unos pocos, no dependen de cuánto sabes, de cuántos errores has cometido o de qué tan digno crees que eres. Los milagros son una expresión del amor de Dios hacia ti, una prueba irrefutable de que Él sigue obrando en la humanidad. Si aún dudas, piensa en todas las veces en las que el destino parecía estar en tu contra, pero de alguna manera encontraste una salida. Recuerda esas situaciones en las que todo parecía perdido, pero inesperadamente apareció una solución. No fueron casualidades, fueron señales de que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida desde mucho antes de que tú lo supieras. Hoy te invito a tomar una decisión. No basta con solo escuchar, con solo reflexionar. Los milagros requieren acción. Es momento de abrir tu corazón, de rendirte completamente, de dar ese paso de fe que marcará un antes y un después en tu historia. Atrévete a creer, atrévete a buscar,
porque cuando el Espíritu Santo se mueve, nada permanece igual. Lo que parecía imposible se vuelve realidad, lo que estaba roto se restaura, lo que estaba muerto cobra vida. Y cuando experimentes ese toque divino, cuando veas con tus propios ojos lo que Él puede hacer, entenderás que esta no fue solo una enseñanza más, fue el comienzo de una transformación irreversible en tu vida. Esta es tu oportunidad. ¿Estás listo para recibir tu milagro? Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó sobre morir al yo. ¿Alguna vez tiene sentido que algo te impide experimentar la verdadera libertad y alegría en tu vida espiritual? ¿Un peso interno que se aferra a ti, resistiendo los cambios que sabes que necesitas hacer? Yo sí lo he sentido. Y estoy convencida de que es una lucha que todos enfrentamos en algún momento de nuestro camino. Es esa batalla silenciosa entre lo que éramos y lo que estamos llamados a ser. Una nueva creación en Cristo. Desde el principio de los tiempos, esta tensión ha estado con nosotros. Piensa en Adán y Eva en el jardín del Edén. Eligieron sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios y desde entonces la humanidad ha cargado con ese conflicto entre el ego y la entrega. La Biblia lo describe con claridad. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo declara: «Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». ¿Qué significa eso? Significa que para vivir plenamente para Cristo debemos morir a nuestro viejo yo, a esos deseos egoístas, a esas formas mundanas que nos atan. No es un proceso sencillo, pero es la clave para crecer espiritualmente. Morir al yo no es castigarse ni renunciar por renunciar. Es rendirse, soltar el control, dejar que el Espíritu de Dios tome el timón de nuestras vidas. La lucha con el yo. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba atrapada por un pecado que no podía soltar. Sabía que estaba mal, lo sentía en lo más profundo de mi ser, pero era como si una cadena invisible me atara a él. Oré una y otra vez, pidiéndole a Dios que me liberara, pero el cambio no llegaba. Me sentí perdida, como un guerrero derrotado en una batalla interminable, hasta que un día, mientras estaba en silencio, sintió al Espíritu Santo susurrarme: «Tienes que morir a esto, deja ir ese deseo que te consuma y entrégamelo a mí». Fue un desafío que me estremeció, pero decidí obedecer. No fue fácil. Cada paso hacia la rendición era como arrancar una parte de mí misma. Pero a medida que moría a ese deseo, algo asombroso comenzó a suceder. Una paz que nunca había conocido llenó mi corazón. La libertad reemplazó las cadenas. No estoy sola en esto. Piensa en el apóstol Pablo, un hombre que tuvo visiones del cielo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. En Romanos, capítulo 7, versículo 18, confesó: «Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Incluso él luchó con su naturaleza humana, pero encontró la victoria al rendirse al Espíritu. Si alguien como Pablo pudo atravesar esa lucha, ¿no crees que tú y yo también podemos? Ejemplo bíblico: Abraham e Isaac. Piensa en la historia de Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo que amaba con todo su corazón. No era solo un hijo, Isaac era la promesa, el cumplimiento de una palabra divina que Abraham había esperado durante décadas. Imagina el peso de esa petición. Renuncia a lo que más querías, a lo que creías que definía tu futuro. Sin embargo, Abraham no dudó. Tomó a Isaac, subió al monte y estuvo dispuesto a morir a sus propios planos, a sus sueños, a su lógica humana. En el último momento, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Pero el acto de Abraham no fue en vano. Su disposición a morir al yo mostró una fe tan poderosa que aún hoy resuena. Los teólogos dicen que este momento marcó un hito en la historia de la redención, porque Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, incluso si no entendía cómo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros. ¿Qué Isaac estás aferrando que Dios te está pidiendo que sueltes?
El proceso de morir al yo. Morir al yo no es algo que haces una vez y terminas. Es un viaje diario, como podar un árbol para que crezca fuerte y sano. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Escuchaste eso? Cada día. No es una meta que alcanzas y olvidas, es un estilo de vida. A veces duele. Es como quitarse una piel vieja que ya no te queda, pero que aún se siente cómoda porque es conocida. Sin embargo, al igual que una serpiente debe mudar su piel para crecer, nosotros debemos desprendernos de nuestro viejo yo para avanzar espiritualmente. El dolor es pasajero, pero el crecimiento es eterno. En la historia de la Iglesia, líderes como Martín Lutero hablaron de la teología de la cruz, donde la vida verdadera surge al morir al yo y confiar en la gracia de Dios. Es un proceso transformador que ha cambiado vidas durante siglos. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? El punto de quiebre. Hubo un momento en mi vida cuando mis propias ambiciones me estaban ahogando. Estaba persiguiendo una carrera que creía que me daría éxito y felicidad. Todo el mundo me decía que iba por buen camino, pero en mi interior sabía que no era el plan de Dios para mí. Era como correr tras el viento, como dice Salomón en Eclesiastés. El Espíritu Santo comenzó a inquietarme, mostrándome que necesitaba morir a mis propios planos y rendirme a su voluntad. Me dio miedo. ¿Y si el camino de Dios no era tan brillante o cómodo como el mío? ¿Y si me llevaba a lugares que no quería visitar? Pero mientras luchaba con esos temores, recordé las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí, la encontrará. Entendí que aferrarme a mis aviones me estaba robando la vida abundante que Dios tenía para mí. Entonces tomé una decisión. Solté mis ambiciones y le dije a Dios, guíame tú. No fue fácil, pero al morir a mis deseos, vi cómo Él comenzó a obrar. Puertas se abrieron donde antes solo había muros. Encontré un propósito que nunca había imaginado. ¿Qué pasaría si tú también soltaras lo que te ata? El joven rico. Mira la historia del joven rico en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Este hombre lo tenía todo: riqueza, prestigio, una vida respetable. Se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero el joven se fue triste porque no pudo soltar sus posesiones. Esa historia es un golpe al corazón. Muestra lo peligroso que es aferrarse a nuestros tesoros, ya sean cosas materiales, relaciones o sueños. El joven rico no quiso morir a su autosuficiencia y por eso perdió la vida eterna que buscaba. Durante siglos, este pasaje ha desafiado a los creyentes a mirar dentro de sí mismos y preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo que me impide seguir a Cristo por completo? El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía en este proceso. Él nos convence de pecado, nos muestra la verdad y nos da fuerza para vivir según la voluntad de Dios. En Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento no es para hundirnos, sino para levantarnos hacia la transformación. Cuando le damos espacio al Espíritu, Él comienza a quitar las capas de nuestro viejo yo, revelando la nueva creación que hay debajo. Es como un escultor que talla una obra maestra a partir de una roca tosca. Puede ser incómodo, pero el resultado es una vida que refleja a Cristo. En la historia de la Iglesia, movimientos como el pentecostalismo han destacado el poder del Espíritu para cambiar vidas, pero esta verdad no pertenece a una sola tradición. Es para todos los que creen. El poder de la rendición. Una vez luchó con el orgullo. Quería que me reconocieran por lo que hacía. Sentía que merecía aplausos. Pero el Espíritu Santo me mostró que mi orgullo estaba dañando mi relación con Dios y con los demás.
Necesitaba morir a mi necesidad de aprobación y encontrar mi valor en Cristo. Fue humillante. Aprendí a servir sin esperar nada a cambio, a dar sin buscar recompensa, pero al morir a mi orgullo descubre una alegría profunda. Entendí que la verdadera satisfacción no viene de los elogios, sino de saber que Dios me ama tal como soy. Morir al yo no es perder quién eres, es encontrar tu verdadero ser en Él. Mira a Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Saulo era un fariseo orgulloso, confiado en su linaje y logros. Perseguía a los cristianos con celo, creyendo que servía a Dios. Pero en el camino a Damasco, Cristo lo confrontó y su vida dio un giro radical. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo enumera sus credenciales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo murió a su viejo yo y se convirtió en un instrumento de Dios. Su vida cambió el mundo. El impacto de morir al yo. Cuando morimos al yo, Dios obra poderosamente a través de nosotros. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia está llena de ejemplos. Los avivamientos como el gran despertar del siglo XVIII cirujano, de personas que se rindieron por completo a Dios. Tú también puedes marcar una diferencia. Al morir al yo, te conviertes en un canal de su amor y poder. No se trata de ti, sino de Él brillando a través de ti. Te invitamos a unirte a mí en este viaje de morir al yo. No es fácil, pero vale cada paso. Al rendirnos, encontramos libertad, gozo y propósito. ¿Qué te estás frenando hoy? ¿Qué necesitas soltar? Pídele al Espíritu Santo que te guía. Cada día es una nueva oportunidad para elegir su voluntad sobre la tuya. Y cada día, al morir al yo, te acercas más a Él. Gracias por acompañarme. Que el Espíritu Santo te siga transformando. Las 7 maneras como el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu interior que no puedes explicar? Un susurro suave en tu corazón que parece llamarte, pero que se pierde entre el caos de la vida cotidiana. El sonido del tráfico, las notificaciones del teléfono, las demandas del trabajo y las preocupaciones que no te dejan dormir. Si estás aquí, escuchándome ahora, creo que no es por casualidad. Hay algo dentro de ti que anhela una conexión más profunda, un propósito mayor, una guía clara en un mundo lleno de ruido. Hoy quiero invitarte a un viaje personal, uno que cambió mi vida de manera radical, las 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. Déjame empezar con una confesión. Durante años viví perdido. Buscaba respuestas en todas partes, en libros, en amigos, en mis propios planes, pero nada llenaba ese vacío. Hasta que un día, casi por accidente, abrí mi Biblia y leí Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si una luz se encendiera en mi alma. El Espíritu Santo no es una idea vaga ni una fuerza impersonal, es una persona divina, viva, que desea caminar conmigo, hablarme, guiarme. Y lo más increíble, Él también quiere hacer eso contigo. Piensa en esto por un momento. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado este mismo anhelo y han encontrado respuestas al escuchar esa voz divina. Moisés, un pastor solitario en el desierto, oyó a Dios desde una zarza ardiente y liberó a un pueblo entero. Éxodo 3. Samuel, un niño pequeño, escuchó su nombre en la noche y se convirtió en un profeta que guió a Israel. 1 Samuel 3.
Incluso en tiempos más recientes, personas comunes como tú y yo han transformado el mundo porque aprendieron a sintonizarse con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tú también pudieras escuchar esa voz? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión, cada paso, estuviera guiado por una sabiduría celestial? Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Sí, hazlo ahora si puedes. E imagina una vida donde no te sientas perdido. Una vida donde la paz reemplaza la ansiedad, donde la confusión da paso a la claridad, donde sabes que no estás solo porque alguien más grande está contigo susurrándote el camino. Eso no es un sueño imposible, es una realidad que he vivido y que tú también puedes vivir. Estas 7 maneras que voy a compartir contigo no son teorías sacadas de un libro viejo. Son lecciones que el Espíritu Santo grabó en mi corazón a través de lágrimas, risas, errores y victorias. Son prácticas, reales y están basadas en la palabra de Dios. Así que quédate conmigo. Durante las próximas 2 horas vamos a explorar estas 7 maneras con detalle. No será un sermón aburrido ni una lista de reglas, será una aventura. Te llevaré por mi propio camino, te contaré historias de la Biblia que cobran vida, te compartiré ejemplos de la historia que te sorprenderán y te daré pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Al final, mi oración es que no solo entiendas cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que sientas un fuego encenderse en tu interior, un deseo ardiente de buscarlo como nunca antes. ¿Estás listo? ¿De verdad estás listo para que tu vida cambie? Entonces, respira hondo, abre tu corazón y empecemos. Primera manera, la oración constante. La primera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la oración constante. Imagina tener un teléfono que nunca se queda sin batería, una línea directa con el Creador del universo que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que la oración se ha convertido para mí. No se trata de recitar palabras perfectas ni de arrodillarme en una iglesia impecable. Es una conversación viva, un latido constante entre mi espíritu y el de Dios. La Biblia lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? No es que tengas que vivir en un monasterio murmurando oraciones todo el día. Es mantener tu corazón abierto, tu mente en sintonía, hablando con Dios como hablarías con un amigo cercano y, esto es clave, escuchando lo que Él tiene que decirte. Déjame contarte cómo descubrí esto. Hace unos años enfrenté una decisión que me tenía al borde del colapso. Era una encrucijada en mi carrera. Aceptar un trabajo que prometía dinero y prestigio, pero que sentía como un peso en mi alma, o seguir un camino menos seguro que resonaba con un sueño que Dios había puesto en mi corazón años atrás. Me sentía atrapado con el reloj ticking y las opiniones de todos a mi alrededor zumbando como abejas. Una noche, exhausto, tomé mi Biblia y leí Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decidí probar algo nuevo. En lugar de preocuparme, oraría. Cada vez que el miedo golpeaba, oraba. Cada vez que la duda me susurraba, oraba. No eran oraciones largas ni elocuentes, a veces solo decía, Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenarme, como una corriente cálida en un río helado. Fue entonces cuando escuché al Espíritu Santo, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda en mi interior. Confía en mí, toma el camino del sueño. Y lo hice. Hoy miro atrás y veo que esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Piensa en los apóstoles justo antes de Pentecostés, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No fue una oración de 5 minutos.
Fue un compromiso constante, un clamor unido que preparó el terreno para algo asombroso. ¿Y qué pasó? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como fuego, llenándolos de poder y dando inicio a la iglesia. Más adelante, en Hechos 13:2-3, leemos: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban orando juntos, buscando a Dios sin descanso, y Él les habló con claridad, dándoles una misión que cambiaría el mundo. La historia también nos muestra el poder de la oración constante. Piensa en George Mueller, un hombre del siglo XIX en Inglaterra. Cuidó a más de 10.000 huérfanos sin pedir dinero a nadie. ¿Cómo lo hizo? Oraba. Cada mañana, cada noche, cada vez que una necesidad surgía, ya fuera comida para el día siguiente o un techo para los niños, él llevaba todo a Dios en oración. Una vez, con los huérfanos sentados a la mesa y sin comida en la despensa, Müller oró dando gracias por lo que aún no veía. Minutos después, un panadero llegó con pan fresco y un lechero con jarras llenas, diciendo que algo los había impulsado a venir. Müller vivía en oración constante y el Espíritu Santo le respondía, proveyendo milagro tras milagro. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque la oración constante no es solo pedir cosas, es un acto de rendición, una forma de alinear tu espíritu con el de Dios. Cuando oras sin cesar, el ruido del mundo se apaga, las distracciones se desvanecen y esa voz suave del Espíritu Santo, esa que a veces ignoramos, se vuelve más clara. Alguien me dijo una vez, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti para que puedas escuchar lo que Él siempre ha estado diciendo. Y es verdad. En mi vida, la oración constante ha transformado cómo tomo decisiones, cómo enfrento el miedo, cómo vivo cada día. Ya no me siento solo en la tormenta, sé que Él está ahí, guiándome. Si quieres seguir la voz del Espíritu Santo, empieza aquí. No esperes a tener una crisis, comienza hoy. Habla con Él mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras caminas. Haz preguntas simples. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? O, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo en este momento? Y luego, espera, escucha. Puede que no oigas una voz audible, pero sentirás su paz, su dirección, su presencia. La oración constante es el primer paso hacia una vida guiada por el Espíritu. ¿Te animas a probarlo ahora mismo? Segunda manera, el estudio de la palabra de Dios. La segunda manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través del estudio profundo y constante de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o reglas polvorientas. Es una carta viva, escrita por el aliento de Dios, y el Espíritu Santo es el maestro que la despierta en nuestro corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo lo hace? Iluminando las Escrituras, mostrándonos cómo aplicarlas a nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria las palabras exactas que necesitamos en el momento justo. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía como un barco a la deriva. Buscaba dirección en todas partes, libros de autoayuda, seminarios, consejos de amigos bien intencionados. Pero nada encajaba, nada me daba paz. Hasta que una noche, frustrado, abrí mi Biblia al azar y aterricé en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago. Me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados. La palabra de Dios era mi brújula y el Espíritu Santo estaba listo para guiarme a través de ella si tan solo me tomaba el tiempo de estudiarla. Recuerdo una situación específica. Estaba lidiando con una relación que me desgastaba emocionalmente. No sabía si seguir adelante o dejarla ir. Entonces comencé a leer el libro de Proverbios, buscando sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6 encontré: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en esas palabras, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me hablara, sentí una claridad que no había tenido antes. No fue una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Suelta esto, yo tengo algo mejor. Obedecí, y con el tiempo vi cómo Dios trajo bendiciones que nunca imaginé. La Biblia nos muestra este principio en acción. Piensa en los bereanos en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaron con escuchar a Pablo predicar. Estudiaron las Escrituras ellos mismos, día tras día, buscando la verdad. Ese compromiso los hizo receptivos a la voz del Espíritu Santo, confirmando lo que oían y guiándolos en su fe. O mira a David, quien escribió en Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él sabía que la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu, era su guía en las noches más oscuras. La historia también está llena de ejemplos. Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero, un monje agobiado por la culpa, se sumergió en las Escrituras. Al estudiar Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo le reveló la verdad de la justificación por la fe. Ese descubrimiento no solo transformó su vida, desató un movimiento que cambió la Iglesia y el mundo. Siglos después, en el gran despertar del siglo XVIII, predicadores como George Whitefield leían la Biblia con fervor y el Espíritu Santo les daba mensajes tan poderosos que multitudes lloraban y se arrepentían al oírlos. Para mí, el estudio de la palabra ha sido un ancla. No se trata solo de leer un versículo al azar y seguir con mi día. Es sentarme con mi Biblia, un cuaderno, un lápiz y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? A veces, un pasaje que he leído 1000 veces de repente cobra vida con un nuevo significado. Por ejemplo, hace poco leí Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En un día de agotamiento total, esas palabras me envolvieron como un abrazo. Sentí al Espíritu Santo susurrarme, para, descansa en mí. Y lo hice. Fue un recordatorio de que Él no solo me guía, también me sostiene. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo, es el mapa que Él usa para mostrarnos el camino. Como me enseñaron una vez, si quieres escuchar a Dios, primero tienes que saber lo que ya ha dicho. Cuando estudio la Biblia, no solo aprendo sobre Dios, lo conozco personalmente. Sus promesas se vuelven mías, sus advertencias me protegen, su amor me transforma. Si quieres seguir su voz, haz de esto un hábito. Toma tu Biblia hoy, sí, ahora mismo si puedes, y lee un capítulo. Subraya lo que te hable, ora sobre ello, pídele al Espíritu Santo que lo haga real para ti. Te prometo que comenzarás a escuchar su voz de maneras que nunca imaginaste. Tercera manera, la obediencia a Dios. La tercera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la obediencia a Dios. Esto no siempre es fácil, a veces es lo más difícil que harás, pero te aseguro que es profundamente transformador. Romanos 8:14 lo dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa actuar, obedecer, incluso cuando el camino está borroso o el costo parece alto. Y créeme, he aprendido esto de la manera más dura. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. Estaba aferrado a algo que amaba, un sueño, una relación, un plan que había construido con mis propias manos. Todo parecía perfecto en la superficie, pero en lo profundo de mi corazón sentía una inquietud, como si Dios me estuviera pidiéndole que lo soltara. No quería escuchar. Pensé, esto es bueno. ¿Por qué renunciar a ello?
Pero una noche, leyendo Juan 14:15, las palabras de Jesús me golpearon. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Era como si Él me dijera, si confías en mí, obedece. Así que, con lágrimas y temblando, obedecí. Dejé ir ese plan. Y lo que pasó después fue increíble. Una paz que no puedo explicar llenó mi corazón, y con el tiempo, Dios abrió puertas que nunca hubiera visto si me hubiera aferrado a mi propia voluntad. La Biblia está repleta de historias de obediencia que cambiaron todo. Piensa en Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo prometido. No tenía sentido, iba contra toda lógica humana. Pero Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia no solo lo bendijo, lo convirtió en el padre de naciones. O considera a Noé en Génesis 6. Imagina construir un arca gigantesca en un mundo sin lluvia, mientras todos se burlan de ti. Pero él obedeció, y su familia fue salva cuando el diluvio llegó. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre tiene un propósito. La historia también nos da lecciones poderosas. En el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, escuchó la voz de Dios en medio de la oscuridad del nazismo. Podría haberse quedado callado, seguro en su iglesia, pero eligió obedecer el llamado a resistir el mal. Escribió libros, habló verdades peligrosas y ayudó a judíos a escapar, sabiendo que podía costarle la vida. Y lo hizo. Fue ejecutado en 1945. Pero su obediencia dejó un legado que aún inspira a millones. O piensa en los misioneros del siglo XIX, como Hudson Taylor, quien obedeció el llamado de Dios de ir a China. Abandonó comodidades, enfrentó enfermedades y rechazo, pero llevó el evangelio a miles porque confió en la voz del Espíritu. En mi propia vida he visto que la obediencia abre puertas que la lógica no puede. Una vez sentí que Dios me pedía dar algo que no podía permitirme perder: tiempo, dinero, una oportunidad. Pero lo hice, confiando en Él. Y siempre, siempre, Él me ha sorprendido con algo mayor. Como me enseñaron, la obediencia es la moneda que compras la guía del Espíritu Santo. Cuando obedezco, incluso en lo pequeño, como perdonar a alguien que me hirió o decir no a una tentación, siento su presencia más cerca, su voz más clara. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la obediencia demuestra confianza. Es decirle a Dios, no lo entiendo todo, pero creo que tú sí. Y cuando das ese paso de fe, el Espíritu Santo te encuentra ahí, guiándote al próximo. Si quieres escuchar su voz con más claridad, empieza por obedecer lo que ya sabes que Él te ha dicho. Tal vez sea una pequeña cosa, pedir perdón, ayudar a alguien, dejar un hábito. Hazlo hoy. Da ese paso aunque tiembles y verás cómo Él te lleva a lugares que nunca soñaste. Cuarta manera, un corazón humilde y receptivo. La humildad es como el suelo fértil donde el Espíritu Santo siembra su guía. No sé si alguna vez te has sentido tan seguro de ti mismo que ignoraste esa voz suave que intentaba advertirte, pero yo sí. Hace años estaba convencido de que mi plan era perfecto. Un trabajo exitoso, metas claras. Sin embargo, algo faltaba y mi orgullo no me dejaba verlo. Una noche, mientras leía 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sentí un desafío, soltar el control. Empecé a orar. Señor, no sé todo, guíame. Y poco a poco su voz se hizo clara, trayendo paz y dirección donde antes solo había ruido. La Biblia nos muestra esto con Samuel, un niño que dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Su humildad lo preparó para recibir un mensaje que transformó a Israel. O piensa en María, quien con un simple «hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38 se abrió al milagro del Espíritu Santo. En la historia, San Francisco de Asís dejó la riqueza por la pobreza y escuchó a Dios decir,
reconstruye mi iglesia. Su humildad lo llevó a un avivamiento que aún resuena. Para mí, la humildad cambió una amistad rota. Quería tener la razón, pero el Espíritu me susurró: pide perdón. Lo hice, y no solo se restauró la relación, sino que sentí una paz inmensa. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, humíllate. Pregúntale hoy: ¿dónde me estoy aferrando al orgullo? Su respuesta te sorprenderá. Quinta manera: la adoración y la alabanza. La adoración es un puente hacia la voz del Espíritu Santo. Recuerdo una noche oscura, atrapado en preocupaciones. Sin saber qué hacer, comencé a cantar: Te amo, Señor. No era una gran melodía, pero mientras cantaba sentí su presencia. Una voz interior me dijo: confía en mí. La ansiedad se desvaneció y supe que Él estaba allí. Salmos 22:3 dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos, Él se acerca. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16, 25, 26. Encadenados en una cárcel, cantaron himnos y un terremoto los liberó. Su adoración movió el cielo. O piensa en el avivamiento de Gales en 1904, cuando Evan Roberts y un grupo pequeño adoraron hasta que 100,000 almas se volvieron a Cristo. En mi vida, he visto la adoración disolver tensiones en reuniones y traer claridad en la confusión. Adora hoy, aunque no sientas ganas. Canta en tu cuarto, levanta tus manos. Verás cómo el Espíritu Santo te habla en ese espacio sagrado. Sexta manera: la comunidad y el compañerismo. No estamos hechos para caminar solos. Una vez me aislé pensando que podía manejar mi fe sin ayuda, pero me agoté. Entonces, un amigo me llevó a un grupo pequeño. Allí, mientras compartíamos, sentí al Espíritu Santo de nuevo. Una noche, alguien dijo: a veces Dios te pide esperar porque está preparando algo mejor. Fue como si Dios hablara directamente a mi corazón a través de ella. En Hechos 2, 42, 47, la iglesia primitiva vivía unida y el Espíritu obraba milagros. En Antioquía, Hechos 13, 1, 3, una comunidad en oración escuchó: apartadme a Bernabé y a Saulo. Históricamente, los monasterios medievales fueron refugios donde el Espíritu inspiró vidas enteras. En mi caso, un grupo de amigos confirmó una decisión clave con palabras y versículos que alinearon mi corazón con la voluntad de Dios. Busca una comunidad hoy, comparte, ora, crece con otros. El Espíritu Santo usará esas voces para guiarte. Séptima manera: estar atentos a las señales y los tiempos. El Espíritu Santo habla en los detalles, pero hay que estar atentos. Una vez dudé sobre un cambio de ciudad por trabajo. Todo parecía perfecto, pero pequeñas señales, un sermón, una conversación, un sueño, me detuvieron. Oré, y cuando el trabajo se canceló, supe que Dios me había guiado. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jesús enseñó a sus discípulos a leer las señales en Mateo 24, 32, 33, como las hojas de una higuera anuncian el verano. En el gran despertar del siglo XVIII, Jonathan Edwards vio la apatía espiritual y clamó a Dios, desatando un avivamiento. En mi vida, 3 menciones de Filipenses 4:13 me dieron valor para un proyecto que triunfó. Observa hoy qué patrones ves, llévalos a oración, el Espíritu Santo te mostrará el camino. Hemos recorrido un camino increíble juntos. 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La oración constante, el estudio de la palabra, la obediencia, un corazón humilde, la adoración, la comunidad y la vigilancia. Cada una, un regalo de Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viviendo en la confusión o tomarás estas herramientas y buscarás la voz del Espíritu Santo? Él es tu mejor amigo, una persona divina que anhela guiarte. Como me enseñaron, ríndete completamente a Él y deja que tome el control de tu vida. Te invito a orar ahora mismo. Espíritu Santo, enséñame a seguir tu voz. Comienza hoy. Ora, estudia,
Obedece, humíllate, adora, busca comunidad y mantente alerta. Si lo haces, te prometo que tu vida se llenará de su presencia. Gracias por estar conmigo. Que el Espíritu Santo te guíe siempre.